Buenas noches, profe, Hola, compañeros. hola Leison, ¿cómo vas tú? Bienvenido, ¿qué has hecho? Bien, gracias a Dios, profe. Apenas llegando del trabajo. Bueno, excelente, aquí te estábamos esperando, ya vamos a dar entonces inicio a nuestro encuentro tutorial de hoy y entonces no se preocupen pues que ya vamos como a dar rienda suelta de todo esto que estamos en este momento compartiendo. Perfecto. Bueno, a todos buenas noches, bienvenidos, un abrazo muy especial. Espero que esta semana les haya ido muy bien. Yo me imagino que han estado mirando todas las actividades que les subí en la plataforma. Las actividades hoy era leer el documento previamente, pues para que se sientan como en su salsa, hablando un poquito de geoeconomía y de geopolítica y la relación con los recursos naturales que hoy por hoy las grandes potencias del mundo andan en una lucha desesperada por apoderarse del mundo. Y la riqueza del mundo, ahí llegó María Valentina. María Valentina, bienvenida. La riqueza del mundo está representada, la riqueza del mundo está representada en, en esas grandes riquezas que tenemos a nivel de recursos naturales. Entonces, aquí lo más importante es que todos de una u otra manera cojamos el módulo, lo vamos evaluando, lo vamos discutiendo semana por semana y el único trabajo que tienen que hacer es de pronto, no voy a hacer las actividades que trae la guía, sino que voy a ponerlos a ver los documentales y hacerme unas reflexiones en relación a él. Y al final, yo para la próxima clase les voy a enviar unos temas que van a sustentar ustedes, que son los 10 impactos ambientales que más están afectando en este momento a la humanidad. A grosso modo, ¿cuáles son esos temas? Vamos a hablar de calentamiento global, vamos a hablar de la destrucción de la capa de ozono, vamos a hablar del tema de la deforestación, vamos a hablar del calentamiento de los océanos, vamos a hablar de la isla, la gran isla de basura, yo creo que ya de pronto en la primera tutoría les había hablado. Y entonces, como somos tan poquitos, cada uno va a escoger un tema, va a hacer unas diapositivas y aquí igualmente vamos a sustentar, entonces vamos a estar muy ocupaditos. Entonces, hoy apenas termine la tutoría, lo relaciono y cada uno me va contestando, Carlos, yo hago tal, yo hago este, yo hago este, yo hago este. Y listo, yo voy a sacar los 9 o 10 temas en relación de lo que es la parte de ecología y medio ambiente y entonces lo manejamos. Listo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eh, ¿leyeron el módulo que les propuse para el día de hoy o no? ¿Sí alcanzaron a hacer una partecita? ¿Lo vieron, no lo vieron? ¿Qué les pareció? Cuéntenme, los quiero escuchar. No lo hicieron, no lo vieron. Profe, ¿cómo le parece que yo lo iba a empezar ayer, pero miré las fechas en la plataforma y están descuadradas? El tema Ah, que ha dado es diferente. el tema que Bueno, había, dice que es la ecología. Y hay sí, por un... eso, la ecología, pero yo se los había subido, ahí no les subí yo el documento de la ecología. Entonces, si no lo subí, fue que se me chispoteó, pero yo sí lo Sí, había sí, subido. ese. Sino que Este, usted estaba preguntando sobre la geopolítica y la geoeconomía, ¿no? no, Es o esta sea, parte ese de... es otro que viene, porque Ah, ya, como, ya, ya. entonces este es el que vamos a ver hoy. Ya lo compartí, ya lo están viendo. Lo están viendo, por favor me confirman. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver qué es la ecología humana. Aquí nos vamos a ir paso a paso, viendo detenidamente qué es eso de la ecología humana. Entonces, sabemos que la ecología es una rama que hace parte de las ciencias sociales y también cuando en las ciencias naturales se aborda, hay una parte donde también nos hablan de ecología. La ecología entonces se encarga de estudiar las relaciones de todos los seres vivos y su hábitat o su medio ambiente. En la ecología humana hace lo mismo, enfocando el campo de estudio al estudio de las personas y su relación con su entorno.
O sea, ¿cuál es su entorno? El lugar donde vivimos, ese lugar donde vivimos hoy en ecología se conoce como la gran selva de cemento, porque son todas las edificaciones que han hecho y donde después de muchas medidas a través de la licencia ambiental se pidió que todas las nuevas construcciones tengan un, una parte de protección hacia la relación de la naturaleza. Entonces, por eso hoy cuando hacen condominios, cuando hacen muchas edificaciones en la ciudad, tratan de que hayan y se construyan elementos que estén enfocados con la naturaleza y que hagan conjunto con lo que se está construyendo, en ese caso jardines, que se coloquen flores, que se coloquen palmas, que se coloquen algunos árboles. Vamos a darle paso a nuestro compañero que llega. Andrés, bienvenido. Bueno, entonces continúo. La ecología humana tiene un fuerte componente gregario orientado a las ciencias sociales principalmente. De hecho, es una disciplina que forma parte del programa de los estudios sociológicos y además en ella convergen otras muchas ciencias como la antropología cultural, la geografía humana, la psicología social y la demografía. Entonces, te sigues preguntando, entonces, ¿qué es la ecología humana? Entonces, vamos a ver qué es la ecología humana, cuáles son sus objetivos. En la ecología humana, el ecosistema lo conforman no solamente los elementos naturales, sino también aquellos otros que el hombre o el ser humano ha construido, porque lo que se consideraban parte de ella desde los organismos vivos, el aire, el suelo, el agua, entre otros recursos, además de las estructuras físicas que lo conforman, entre ellas lo que les estaba comentando hace un ratico, las construcciones arquitectónicas y su propio conjunto. Entonces, cuando hablamos de ecología humana, tenemos que hablar de todo el ecosistema donde el hombre se mueve, o sea, la ciudad misma, los barrios, las avenidas, las calles, todo lo que compone ese medio ambiente del ser humano. De este modo, los ecosistemas son tanto desde un paisaje urbano a un pequeño pueblo, una granja, un caserío, una cabaña en el bosque o un entorno rural y de cualquier otra índole donde haya presencia humana. Igualmente, será objeto de estudio aquel ecosistema en el que esté previsto que vaya a haberla en el futuro, con lo que se busca una planificación determinada. Miren lo que está pasando ahora en Pereira. En Pereira está pasando un elemento muy bonito. La ciudad se está extendiendo. Vemos cómo ya para ir a Cerritos la cantidad, vemos el sector de Galicia, la cantidad de barrios, ya Galicia es muy grande. En esa zona está el Parque Confamiliar y el Parque Ucumarí, y rodeado a su alrededor ya de grandes edificios, de grandes urbanizaciones y todo, donde se está haciendo un componente fundamental y muy particular, ese ecosistema urbano donde viven ¿qué? Donde viven muchos pereiranos y donde viven muchas personas que hacen parte de la región. Además de eso, si vemos eso, podemos ver, por ejemplo, el manejo que se le está dando, por ejemplo, en Colombia apareció algo muy curioso que son las áreas metropolitanas. Medellín ya la tiene, Medellín fue la primera ciudad del país que la tomó. Luego vino el Valle del Cauca, Cali tiene área metropolitana, tiene varios municipios, a Jumbo y a Jamundí. Medellín tiene a Envigado, tiene a Caldas, tiene a Bello, tiene a varios municipios que están allí y que componen el área metropolitana. Pereira ha tratado de hacerlo, el área metropolitana de Pereira, a pesar de que todavía pues no está formalizada y existe como área metropolitana, solamente están Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, pero Pereira ha querido, por ejemplo, que en su momento el área metropolitana de Pereira, hablando de un gran ecosistema, también estuviera Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa no ha querido, es más, les cuento una cosa, un dato curioso. Santa Rosa de Cabal, a pesar de estar en el departamento de Risaralda, depende para muchas cosas del departamento de Caldas, porque como anteriormente esta zona geográfica era conocida como el Gran Caldas, entonces hay muchas determinaciones a nivel que se toman en Manizales en relación a Santa Rosa. Y por ejemplo, miren este otro caso bien curioso. Cartago es del departamento del Valle,
y tiene una presencia muy notoria, una participación muy centrada, y ellos le han pedido de manera permanente a Desarrollo Social en Colombia, ay, hombre, ¿cómo es que se llama? Al DANE, que sea incluida, y ellos han hecho varias cosas para ser incluidos en el departamento de Risaralda. ¿Por qué? Porque es que Cartago es más de la zona cafetera que de lo que es del Valle del Cauca. Y igual uno siente eso cuando va a las poblaciones del norte del valle. Usted va a Río Frío, usted va, a pesar de que está tan cerca de Tuluá al Cairo, va a Roldanillo, va a La Unión, va a eso, a Ansermanuevo, va a El Águila Valle, y todos esos pueblos se sienten más paisas que bayunos. Entonces es una cosa muy, como muy curiosa. Pero eso es lo que ha fortalecido, por ejemplo, la unión de esta zona. Y lo que yo al comienzo no hayan llegado todos y estaba comentando, que, por ejemplo, una de las causas más bonitas y uno de los elementos que más tuvo la UNESCO para determinar que esta zona fuera considerada patrimonio cultural de la humanidad, paisaje cultural cafetero, fue ese. Y cuando usted mira qué departamentos están incluidos en el paisaje cultural cafetero, se encuentra que están Caldas, Quindío, Risaralda, y algunas poblaciones del norte del valle. Es más, a ese paisaje cultural han querido entrar algunos municipios del departamento de Antioquia y del departamento del Tolima. Entonces, esa variedad, eso que nos muestran esos ecosistemas, por ejemplo, de la zona centro del país, han fortalecido mucho, no solamente nuestra ecología humana, sino el interés de las grandes potencias por invertir en esta zona y venir a crear empresa. Miren, lo de Pereira es una cosa loca. Pereira es la ciudad intermedia del país que se puede decir que más centros comerciales tiene. Manizales está casi en lo mismo, pero no es tan representativo como Pereira. Y es más, Pereira desde hace 3 años viene manejando un lema que se convirtió, anteriormente era Pereira la trasnochadora y morena, y ahora se convirtió, también se le conocía como la ciudad sin puertas, ahora eso lo cogió Manizales, pero Pereira empezó a llamarse la capital del eje cafetero, la gran capital. Y uno diariamente se sorprende todas las personas que vienen de Pereira, de Manizales y de Armenia y de algunos municipios circunvecinos a trabajar en nuestra ciudad. Entonces, esa riqueza no solamente ecológica, sino cultural, y lo que ha venido pasando en la ciudad, que es una ciudad muy moderna, cuando vienen los extranjeros se sorprenden, porque a veces hay folletos donde dicen que Pereira es una ciudad pequeña, y cuando vienen y encuentran esta semejante monstruosidad de ciudad que ya va para casi, dicen que pensamos en el último censo que íbamos a llegar a los 600 o 700 mil habitantes y nos quedamos en 500. Pero en el área metropolitana, contando a La Virginia, pues, a Dos Quebradas y Pereira, yo creo que ya estamos casi en el 1.200.000 personas. Entonces, es una ciudad que sigue en un constante crecimiento, y entonces todos esos elementos que tienen que ver de la ecología humana y el medio ambiente cada vez se hacen más representativos. Bueno, de este modo los ecosistemas son tanto desde un paisaje entonces urbano a un pueblo pequeño, ya lo haya leído. Igualmente será objeto de estudio aquel ecosistema en el que esté previsto que vaya a haber en el futuro, con lo que se busca una planificación determinada. Ya les expliqué también eso. Dentro de esos ecosistemas se encuentran los seres humanos y su manera de organizarse socialmente. Ustedes saben que nosotros venimos de una colonización antioqueña, somos una zona del país que ha sido echada para adelante, somos seres humanos auténticos, únicos, donde nosotros marcamos una relevancia muy grande en relación a los demás colombianos, porque dicen que la zona del eje cafetero es una zona muy rica. Y además de eso, también decía Dania en estos días que es una de las regiones del país donde también muchos desplazamientos se han presentado, porque las personas que viven en el exterior, miren por ejemplo lo que está pasando, un fenómeno de tipo social y económico. Ahora en Estados Unidos hay muchas personas que se están pensionando, y el gobierno, el Tesoro americano hizo como un resumen de esas personas de dónde provenían, y eran de Colombia.
Y esas personas, ¿de qué zona de Colombia? Y todas están en la zona del eje cafetero. Y les cuento una sorpresa. ¿Por qué ha subido tanto el costo de la vivienda en esta zona del país? Ustedes han visto que por un apartamento de 40, 50, 60 metros están pidiendo 170, 180 metros, 180 millones de pesos. Porque muchas personas de esas se están pensionando en los Estados Unidos y algunos se están viniendo con todo el dinero que habían ahorrado durante muchos años y entonces están viniendo a invertir en nuestra zona. Conozco muchas, pero muchas personas que ya lograron la pensión americana y han vendido lo que tenían en Estados Unidos y se han venido. Aunque el gobierno, ya el Tesoro americano empezó a decir que esa plata no se puede sacar de los Estados Unidos, les están colocando problemas, les están colocando todas las trabas del mundo, porque pues toda esa gente que de pronto en algún momento se había ido a Europa o a los Estados Unidos está regresando. En definitiva, se construyen sistemas sociales diferentes que establecen una interacción entre el sistema social y el entorno. Es fácil entender, por lo tanto, que haya un sinfín de disciplinas y enfoques implicados en la mirada y análisis que realiza la ecología humana. Por un lado, el sistema social tiene su dinámica, es decir, sigue unas reglas y estas a su vez traducen una determinada organización social. Se crean reglas que influyen en el comportamiento del mismo, la población, la psicología, los valores, los conocimientos de la población. Quiero que entiendan una cosa. Por ejemplo, nosotros, Profe, señora, perdón, le interrumpo. Es que por acá el compañero Andrés está preguntando si se está grabando la clase. sí, yo la estoy grabando, yo la estoy Ah, grabando. bueno. Tranquila, Bueno. yo la estoy grabando y si alguien tiene, la puede volver a ver, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces continúo. Entonces, miren, en esto que acabo de leer, donde dicen que se crean reglas que influyen en el comportamiento del mismo sistema social, resultan de la interacción de numerosos factores como la población, la psicología, los valores, el conocimiento de la población. Por ejemplo, en la costa, cachacos, ellos les dicen más que todo a los bogotanos, pero de pronto en algún momento a nosotros también nos quisieron considerar como cachacos. Pero resulta que a la costa ha llegado mucho paisa también a tener sus propios negocios. Y cuando ha tenido sus negocios, esos países que han llegado a la costa, ellos se dieron cuenta que éramos muy diferentes a los cachacos, que nosotros éramos personas muy trabajadoras, emprendedoras, que iniciábamos eh, eh, procesos de emprendimiento y de empresa muy fácilmente y nos empezaron a tener, pues si se puede decir así, un respeto muy especial. Y por ejemplo, en ese juego, dentro de la psicología y los valores y los conocimientos de la población, por ejemplo, ellos nos tienen sectorizados. Las personas de la costa se comparan mucho con el bayuno y con la gente del Pacífico. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ellos dicen, no, es que nosotros somos muy perezosos y a veces nos dejamos llevar por el licor. En cambio, ustedes, los paisas, sí son echados para adelante y son personas que les gusta mucho el emprender, el tener su propia empresa, el crear empresa. Muy diferente entonces a lo que ellos de pronto inician. También juega un papel fundamental la doble dimensión del individuo y de la sociedad, los valores, los conocimientos, con especial importancia la tecnología, que se traduce en qué? En acciones que afectan el entorno, lo modifican de un modo u otro en menor o mayor medida. Mientras los ecosistemas sociales van desde la familia de una persona hasta el otro extremo, abarcando a toda la población del planeta, la ecología humana suele centrarse en grupos de personas que habitan un determinado ecosistema para estudiar cómo se obtienen los recursos del mismo. Por ejemplo, nosotros cómo hemos sido considerados como la zona cafetera del país. La base de la economía hasta mediados de los años 70-75, el país se consideraba que era totalmente cafetero. Después vino ya la explotación del petróleo y lastimosamente tengo que hablar de esto, el problema que ha significado para el mundo en que los grandes carteles de la droga convirtieron a Colombia en ese gran centro de producción, no de distribución, sino de producción de la cocaína.
Entonces de pronto eso fue lo que de pronto enlagunó o en algún momento nos puso en tela de juicio en todo el mundo. Pero, por ejemplo, para nadie es un secreto que nosotros, por ejemplo, de extranjeros que vienen, yo que llevo tantos años en turismo, lo único que comentan es, hombre, realmente Colombia es un país muy rico. Realmente los recursos naturales que tiene Colombia no los tiene nadie en el mundo. El año pasado, yo ya se los había comentado, en la Gran Cumbre de la Tierra, Colombia y Brasil fueron considerados como las grandes reservas de la humanidad en biodiversidad y, por ejemplo, Colombia fue considerada como el gran país en sistemas naturales. Nosotros, mire que por ejemplo en Europa que se mueve, toda Europa y Norteamérica que se mueve con el tema de las estaciones, nosotros aquí tenemos, nosotros no tenemos estaciones, pero sí tenemos, por ejemplo, esos niveles de clima que son permanentes. Si usted quiere frío, sube una hora a determinado lugar. Si quiere calor, nada más es bajar media hora y encuentra el calor infernal de Cartago. Entonces, mire que nosotros tenemos un lugar privilegiado donde nosotros encontramos toda esa variedad de climas muy cerca lo uno de otro y no tenemos que esperar un año pues para tener frío o calor. Si queremos tener frío, subimos a Manizales que está a 45 minutos, una hora y encontramos frío. Entonces, miren que la situación es muy bonita y en este tema de la ecología humana juega un papel muy importante hablar de esto. Bueno, ¿cuáles son esos constantes problemas ambientales que se ven en el mundo de hoy? En ese sentido, el ecosistema proporciona materia, energía e información al sistema social, lógicamente con un fin utilitario. O sea, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre promueve a nivel de tierra, de recursos naturales, tiene un fin utilitario. O sea, Dios le entregó al hombre el mundo para que disfrutara de él. ¿Qué es lo que ha pasado con el medio ambiente? Que el hombre ha hecho mal uso de ese medio ambiente. El hombre ha mal administrado ese medio ambiente. Entonces, como lo ha administrado mal, por eso, entonces, en este momento se presentan toda la cantidad de problemáticas de tipo ambiental que nos están afectando totalmente a todos, porque es a todos nos está afectando, es una locura lo que está pasando. Miren, por ejemplo, para muestra un botón, acabamos de salir de un invierno y llevábamos 3 semanitas de verano, cayó un super aguacero y ya le dan a cuenta que a partir de la primera semana de septiembre, o sea, la próxima semana, ya vamos a entrar en un constante invierno que se puede ir hasta el mes de diciembre. Entonces, mire cómo ha cambiado el tiempo. No tuvimos prácticamente, tuvimos un verano muy corto. Bueno, es de esta interacción entre el sistema social humano. Aquí me salté una cosa. Se produce entonces un movimiento constante de energía, fuerza, trabajo, maquinaria, de información. Se organizan las cosas siguiendo una serie de ideas. Y de materia, como son los materiales de construcción, los alimentos y los recursos en general. O sea, miren, por ejemplo, yo no sé si les conté que, por ejemplo, a Risaralda le entregaron una cantidad de recursos producto de las regalías de la explotación del petróleo y del carbón. Dentro de esas regalías, dentro de esas regalías, por ejemplo, los gobernadores tomaron una decisión en relación a los municipios y fue entregarle a los alcaldes de los municipios para que ese dinero que en su momento entregaban como regalías fueran utilizados para la conservación del hábitat, del ecosistema natural de cada municipio. Entonces, por ejemplo, una cosa maravillosa que hizo Quindío y que hizo Risaralda fue conservar la tradición de la colonización antioqueña y vemos como muchos municipios de Risaralda lo que han hecho en cada uno de esos municipios es hacer un mejoramiento de fachadas, de balcones, mejoramiento de parques, mejoramiento de los pueblos y todo esto pues ha hecho de que estos municipios no entraran en esa carrera loca
de lo que ha querido el mundo, de que se tumbaran las edificaciones y diéramos paso a los nuevos edificios. Uno va a Medio Oriente, por ejemplo, a Dubái, a Singapur, lo de Malasia, todo lo que está pasando, son ciudades totalmente nuevas, pero mucho cemento, mucho edificio, mucho acero. En cambio, ellos vienen aquí y encuentran muchos pueblos que son tradición antioqueña. Hay todavía mucho bareque, hay mucha guadua, casas siguiendo la tradición antioqueña y pintadas totalmente en base a esa colonización que nosotros vivimos en la historia de nuestro país. Bueno, en esta interacción entre el sistema social y humano y el ecosistema, la que puede provocar desastres ambientales. Ya comenzamos con lo primero. Vimos uno de los fenómenos que más afectan a la humanidad, los movimientos sísmicos, temblores y lo que en su momento se ha conocido como tsunamis. Por ejemplo, esos terremotos que han sacudido el fondo del mar, el hombre no estaba preparado para ellos. Y dicen que ha habido un constante cambio en el movimiento telúrico del mundo, porque el mundo, el hombre ha hecho que esto vaya así y que nosotros hubiésemos descompensado la naturaleza misma. Bueno, sin olvidar que también pueden suceder a la inversa. Lo primero ocurre cuando, por ejemplo, las actividades humanas perjudican el medio ambiente de forma consciente, una tras una serie de efectos en cadena. Las distintas variables que hay en juego hacen que el ecosistema sea inestable y haya un tira y afloje entre la expansión de la población y la preservación del medio ambiente. Es entonces cuando se da un sinfín de situaciones conflictivas. Miren, yo haciendo mi especialización en administración ambiental, tuvimos la oportunidad de visitar muchas regiones del país, conocer bosques naturales que son reservas que tiene el país y donde uno lastimosamente, el país dice que esos bosques son conservados y cuidados a la altura de que el país no vaya a perder esa vegetación, pero resulta de que detrás de eso que dice el país que hay conservación están las grandes multinacionales del mundo. Es el tema que vamos a abordar en geoeconomía y geopolítica, donde hay un interés desbordado por las grandes multinacionales en coger toda esa riqueza natural que nosotros tenemos y sencillamente tenerla para servicio de las grandes multinacionales y de las grandes empresas y grandes poderíos. Por ejemplo, un caso puntual que está pasando. Uno de los problemas ambientales más grandes que tienen los seres humanos en este momento en el mundo se llama el agua. Y por ejemplo, Risaralda tiene una zona cercana hacia el Chocó, en Pueblo Rico, en límites de Pueblo Rico, donde se dice que ya pues han hecho estudios donde dicen que es la zona más lluviosa del mundo, donde con más cantidad, más tiempo en el año cae agua. Y les cuento, estas zonas en su mayoría ya fueron negociadas y fueron adquiridas por, eh, por multinacionales chinas que han querido venir al país sencillamente a eso, a apoderarse de el tesoro, yo digo, más grande que va a tener la humanidad al futuro, que no va a ser el petróleo, sino que va a ser el agua. Las distintas variables entonces que hay en juego hacen que el ecosistema sea un ecosistema inestable, que haya ese tira y afloje entre la expansión de la población y la preservación del medio ambiente. Es entonces cuando se dan un sinfín de situaciones conflictivas. Se habla de sostenibilidad o más concretamente de desarrollo sostenible, porque lo que el hombre quiere y la sociedad quiere es buscar un punto de equilibrio entre ambos elementos, entre lo que es el medio ambiente y esa ecología, ese ecosistema humano. ¿Qué se busca? Una adaptación recíproca que permita preservar el entorno y al mismo tiempo satisfacer todas las necesidades del hombre. Si bien estas son un concepto subjetivo que dependerá de esquemas sociales predefinidos y al mismo tiempo cambiantes. Dentro de este esquema pueden estudiarse desde el problema del tráfico, por ejemplo, en las ciudades,
¿Qué está originando el tráfico en las ciudades? La contaminación. No solamente la contaminación ambiental por el dióxido de carbono, lo que queman los vehículos, sino también la contaminación más grave, la auditiva. Por ejemplo, cada vez son más grandes los problemas de contaminación auditiva y es más, en el último código de policía salió el manejo, por ejemplo, ruidoso que se hacen a todo ese tipo de elementos, llámese en equipos de sonido. Por ejemplo, en la costa es muy normal ver que en casi todas las calles usted vaya, toda hora es esa música a alto ruido. Lo que pasa con las motos. Por ejemplo, en estos días vi cómo movilidad estaba cuestionando en Pereira cuando veían que una moto era muy ruidosa, lo hacían parar porque esas son motos que dicen pues los que saben que es que las envenenan para que la moto suene duro. Y entonces sencillamente lo que estamos allí originando es un problema de contaminación auditiva. El problema de contaminación también, por ejemplo, lo que está pasando con el manejo de los residuos sólidos, que en los barrios que son, por ejemplo, barrios subnormales, hay mucha gente que no pasa la basura y sencillamente toman la determinación de vaciar la basura sobre el lecho o la quebrada o sobre una quebrada, sobre el lecho de un río. Entonces, eso nos va originando una serie de problemas que van llevando a que el hombre tenga que buscar una adaptación recíproca y tratar entonces de que nosotros no podemos seguir acabando con el medio ambiente. Dentro de este esquema, entonces ya vemos entonces el tráfico de las ciudades, también está el deterioro del ecosistema marino como consecuencia de la sobrepesca. Por ejemplo, anteriormente se pescaba con atarraya. Es increíble hoy en día ver esos grandes barcos pesqueros donde a veces cogen y tiran las redes y ríanse lo que yo vi en Timbiquí y en Guapi, pescando con dinamita sencillamente o recogen la pesca a las buenas o a las malas, como sea. Entonces es una cosa muy triste. Por ejemplo, se siguen presentando, por ejemplo, que en nuestros mares internacionales esa pugna entre peruanos y ecuatorianos que vienen a aguas continentales cerca a Colombia a llevarse nuestro atún. Entonces Colombia, a través de la Armada en, colombiana, con nuestros buques insignias, están haciendo un control de todos lo que son nuestros océanos, porque se ha convertido, muchachos, es increíble cómo vienen de cantidad de barcos pesqueros de otras latitudes a sencillamente llevarse nuestra pesca. Son casi infinitos entonces los problemas, desafortunadamente. Los ejemplos de abuso de recursos que provocan una explotación sistemática. Miren, el carbón, tenemos al Cerrejón, es la mina de oro más grande del mundo, de la mina de carbón más grande del mundo. ¿Y quién la explota? Es una empresa norteamericana. El petróleo, tenemos varios convenios, pero con empresas también norteamericanas. Nuestro petróleo se lo llevan las empresas norteamericanas. Igualmente, entonces, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con lo del Cerro Matoso, la mina de ferroníquel más grande del mundo? Se la tenemos entregada sencillamente a empresas extranjeras. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, también, profe, los fragilejones también que se están viendo afectados también, las grandes cuencas, los Sí, páramos también están afectados por las grandes multinacionales que los tienen en la mira, pero por sus eso, grandes recursos. eso producto por el calentamiento global. Eso nos ha afectado. Miren, aquí al frente de mi casa se ve el Nevado de Santa Isabel. En estos días ha estado blanquito, blanquito, blanquito porque ha bajado la temperatura. Pero hará unos 5 meses o 4 meses antes de comenzar el problema de la pandemia, estaba totalmente vacío, no tenía nieve. O sea, sí se ha visto afectada de una manera u otra toda la riqueza, por ejemplo, que nosotros teníamos en relación a nieves perpetuas. Ustedes saben que esos páramos o esas nieves perpetuas lo único que nos producen son aguas y esas aguas son para beneficio humano. Entonces es muy triste uno ver cómo esa explotación y ese mal uso que nosotros hacemos de nuestros recursos naturales
nos han llevado a esa situación. Bueno, continúo. Entonces, son casi entonces infinitos, desafortunadamente, los ejemplos de abuso de recursos que provocan una explotación sistemática, ya que en este mundo nuestro, los procesos de desarrollo sostenible son rara avis, no solamente a nivel global, sino a pequeña escala. Miren, ¿cómo es que tenemos que esperar que los pueblos pequeños salgan a protestar? Y ya lo vieron que esta semana ha sido uno de los problemas, todas esas minas que se han caído, donde hay empresas que están explotando el oro de manera ilegal en Colombia. Eso es increíble, eso no lo entiende nadie. Y cuando en el Ministerio de Minas y Petróleo se pregunta quién dio esa orden para esa explotación, nadie da la cara, nadie sabe nada, nadie entiende qué es lo que está pasando. Entonces es una situación muy, muy lamentable de que nuestros recursos sencillamente, perdónenme la expresión, se los están robando y se los están llevando ante nuestros ojos, de frente. Y son empresas multinacionales que vienen de tipo francés, americanas, empresas de otras latitudes, y sencillamente vienen y se roban todos nuestros recursos. Y nosotros los colombianos sencillamente no hacemos nada porque no estamos enterados de todo lo que pasa. Y sencillamente esas grandes multinacionales vienen, como saben que estamos en una dirigencia política corrupta, donde sencillamente entregan algunos elementos o algunos dineros para sencillamente que les permitan explotar, vienen, explotan, entregan millones de dólares y sencillamente se llevan todos nuestros recursos naturales. Entonces es una situación muy triste, es una situación muy lamentable de ver cómo nuestros recursos, perdónenme la expresión, son prácticamente robados, no son ni siquiera, yo digo que bajo contrato, sino que se los roban y el Estado no hace nada. Parece como que aquí el medio ambiente a nadie le doliera nada, a nadie le estuviera afectando nada y cada vez las cosas son más complicadas. Miren lo que tenemos en el Amazonas, esa gran reserva de no solamente de agua, sino también de oxígeno que tenemos. Y Brasil tiene una preocupación muy grande. Y Brasil dice que ellos a pesar de que en Brasil han encontrado esos grandes casos de corrupción con Odebrecht y todo eso de las vías terciarias y lo del manejo de la naturaleza, dice que ellos se ven muy perjudicados y a veces muy comprometidos por el problema de lo que está pasando en Colombia. Porque es que, entiéndanlo, en este momento, en los llanos orientales, en muchos municipios, departamentos de la zona de la Orinoquía, de la zona de la Amazonía, prácticamente están haciendo deforestación para sembrar grandes extensiones de coca. Y eso, ¿quién ha autorizado eso? ¿Quién vigila eso? ¿Quién controla eso? El mismo Estado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que faltan políticas, falta que haya más presencia estatal. En este momento se ha convertido en todo un dilema, porque, porque bueno, el Estado sí está haciendo presencia o no está haciendo presencia. Bueno, en realidad no deja de aumentar entonces la demanda sobre los ecosistemas y ello conlleva un deterioro de la salud ambiental del planeta a una velocidad vertiginosa. Van a ver por ahí un artículo que les voy a mandar, donde hay un científico que dice que para el año 2050, o sea, nos faltan 30 años, tenemos que prepararnos para lo peor. Es más, algunos científicos ya están hablando es que del gran apagón. Y miren nosotros, cuando nos quedamos sin energía nos desesperamos y miren todas las cosas que nos pasan, hasta nos tocó suspender una tutoría porque no había energía. ¿Qué va a pasar en el gran apagón? ¿Qué va a pasar si llega a colapsar la energía del mundo? ¿Qué llegaría a pasar si realmente ustedes vieron en el tsunami del Japón cómo estuvo a punto de explotar esa gran planta nuclear, donde eso hubiera sido una realidad? ¿Quién sabe qué problema estaríamos contando hoy por hoy en el mundo? Entonces esto es como un boomerang, sus consecuencias nos terminan afectando, eso va y viene. Variables como el consumo, la tecnología, el entorno, la población interactúan, pero todos dependen unos de otros.
Y obviamente, aunque las exigencias sobre los ecosistemas se multiplican exponencialmente, al final siempre habrá un límite, aunque sea la nada, como está ocurriendo ya en tantas ocasiones y en otras vamos camino de ello. Hay solución, podemos cambiar el ser humano, es capaz de establecer realmente el ser humano una relación con el medio ambiente de una manera más respetuosa. Las nefastas cadenas de efectos que se establecen entre el ecosistema y el sistema social no permiten ser optimistas, pero igualmente apostemos por un desarrollo ecológicamente sostenible a nivel planetario. Hoy en día lo vamos a ver dentro de 8 días como las grandes potencias le están apostando a eso, a crear, ahora sí, como ya empezó el calentamiento global, como comenzó a aumentar el nivel de las aguas, como ya se siente más el calor sobre el universo, y como ya hay más dificultades para muchos países de Europa, por ejemplo, sembrar y cultivar. Mira el caso de Israel, sembrando por terrazas y sembrando hidropónicamente. Nosotros somos, hoy por hoy, muchachos, la gran despensa del mundo. Colombia es el gran jardín del mundo. Es más, Estados Unidos decía hace poco, a través del Tesoro americano, el lugar más precioso que tenemos nosotros aliados dentro de la economía norteamericana es Colombia. Y piensen ustedes, es que todos los productos colombianos de primera calidad se los llevan para el exterior. El café, mire que el café nosotros no controlamos ni siquiera la libra de café en Colombia, nos lo da la misma bolsa de Nueva York, ellos nos colocan los precios. Por eso yo les hago un llamado de atención, vivamos y sentimos de manera puntual y en carne propia lo que somos como país. Nosotros, perdónenme en una expresión por las niñas me van a disculpar, pero esta es una palabra que es de ustedes, los jóvenes de hoy en día. Colombia es una chimba de país. Vivimos en un país que es una belleza, es un país, pero que nosotros mismos no hemos valorado, que nosotros mismos no hemos considerado. Miren, aquí en esta zona que yo vivo del Manzano, la cantidad de árboles que tiene sembrados Cartón Colombia, de manera es vergonzante todo. ¿Cómo es que sacaron todas las plantaciones de café sencillamente para sembrar eucalipto y pino? Y eso hace más de 20 años, 30 años. Sencillamente diciéndole, porque a Cartón Colombia y a Papeles Nacionales les dio por decir de que estas zonas, claro, como es zona fría, era propicia para sembrar el pino, pero sencillamente para producir papel. El papel, ¿cómo contamina? ¿Cómo contamina el cartón? Y entonces, ¿qué está haciendo el país y qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Permitir que las grandes multinacionales vengan y pasen por encima. ¿Pero con la ayuda de quién? De los políticos, porque nuestros gobernantes se dejan prácticamente comprar a través de los sobornos y ahí es donde viene ese problema de la corrupción. Bueno, la ecología humana y sus características principales. Hasta acá, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno quiere hacer alguna intervención de lo que hemos hablado? ¿Qué les ha llamado la atención? Leison, Andrés, Francisco, Javier, que hoy me contó que es un hombre muy interesado en el medio ambiente, Karen, Lorena, Lorena que a veces también le gusta tanto pronunciarse, María Valentina, ¿alguno quiere hacer alguna participación en relación a lo que yo he hablado hasta este momento, que son las 7:21 de la noche? ¿Sí me están escuchando? Bueno, Francisco, cuéntame. Profe, pues yo también tengo el gusto como de conocer mucho de la parte de Risaralda y ese sector del Manzano lo conozco hace 30 y pico de años y cuando yo empecé a ir a hacer esa caminata, la parte de los sembrados de eucalipto y pino no subían sino por ahí 1 o 2 kilómetros de la carretera hacia arriba. Es cierto. Y ahora ya llegan hasta arriba, hasta el borde del Parque de los Nevados. Y aquí en Risaralda se ha perdido muchísimo la parte de las reservas. En la Florida se ve mucho pues que como ha cambiado por la cantidad de gente que va, por todo lo que han construido, los restaurantes, los hostales y eso hacen que vaya demasiada gente. Y yo creo que las zonas no
pues la naturaleza no aguanta tanta gente en una zona donde no, que es una reserva hídrica de la ciudad. Sí, sí, es cierto, es cierto. Eso es cierto lo que tú dices, Francisco, y el problema es dónde están nuestros entes de control. Yo, por ejemplo, hace poco discutía mucho con la Carder, venga, ¿quién le otorgó a Cartón Colombia y a Papeles Nacionales el manejo de eso? Y no, pero es que fue que la Federación de Cafeteros entregó por 20 años esos terrenos. Sencillamente, miren, a mí me contaban estos días un ingeniero agrónomo, son lugares que cuando ya recojan el eucalipto y recojan el pino, no van a servir para sembrar, porque lo que tú estás diciendo son terrenos que están prácticamente totalmente secos, ya no hay agua, eso es árido, se ha perdido, son terrenos que ya para la agricultura tienen cero servicio. Entonces, pero ¿por qué el hombre hace eso? ¿Por qué darle paso a la estructura de las grandes multinacionales sencillamente y acabar con nuestros ecosistemas y acabar con lo más importante, el medio ambiente y acabar con esas reservas naturales? Porque imagínense, es que estamos acabando no solamente con una reserva natural, sino que estamos acabando con el líquido más preciado del ser humano, que es el agua. ¿Usted se imagina? Entonces, lo que dice Francisco es cierto y es una situación pero pero muy lamentable. Bueno, gracias Francisco. ¿Quién más quiere participar? Andrés. Profe, bueno, hay que tener también en cuenta muchos factores. Obviamente, el mundo ha estado empezando a hacer un cambio estructural en su vida cotidiana. Sí. Sabemos que venimos de años y años y años consumiendo recursos, ¿sí? Gastando cosas que sabemos que nos van a ser renovables. Actualmente, ya se han venido trabajando propuestas, iniciativas, ¿sí? Como por ejemplo el uso para sacar o transformar, por ejemplo, las cosas que no tienen o que no tienen ese deterioro tan rápido como son, por ponerlo como ejemplo, las llantas de los carros, ¿sí? Hay un proceso que están haciendo que se llama transformación, ¿sí? Eso lo llevan a altas temperaturas y de ahí sacan algo que llaman el carbón activado y de otras formas. Entonces, miren que hemos empezado a, como, digámoslo así, no solo sabemos y nos hemos empezado a concientizar de que sí, estamos trabajando, hemos desgastado mucho los recursos, pero también se están generando nuevas iniciativas para el cambio y el uso de nuevos recursos que sean mucho más fáciles de usar o de reutilizar dentro de esas cosas. Y dentro de los municipios, lo digo a nombre propio, ¿sí? Toda la mayoría perdón, la mayoría de los municipios están trabajando para preservar y fortalecer todos esos, digámoslo así, todos esos ambientes o esos ecosistemas a los cuales se le conoce como los CIMAT, ¿sí? Que son áreas protegidas. Sí, que son dentro de esas áreas que preservan, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con fauna, flora, y fuera de eso, pues directamente la CBC apoya mucho más ese fortalecimiento. Recordemos que todos los municipios deben tener una cuota de reforestación, ¿sí? Sabemos que nuevamente el cambio climático se nos ha venido y se nos ha estado trepando demasiado encima, pero pues se ha estado trabajando para eso, para fortalecer mucho más esos ambientes como tal. Hay que tener en cuenta que obviamente no es un proceso que sea de una sola persona, no es un proceso de una administración, no es de una empresa, es de una colectividad que trabajen en pro a mejorar y a conservar lo que al menos queda, porque obviamente pues devolver el tiempo y tratar de recuperar lo que ya no hemos gastado es como un poco imposible, pues la naturaleza ha tardado más de 100 años en llegar hasta donde está, en crecer, en crear un bosque, ¿sí? Entonces, no podemos esperarnos a que en 100 años esperemos a cosechar frutos. Tenemos que trabajar de la manera mucho más efectiva, mucho más rápida, pero no individual, sino colectivamente. De tu intervención destacó algo muy importante que has dicho.
hay una preocupación muy grande a través de todas las corporaciones autónomas regionales en el país. Nosotros, gracias a Dios, lo hicimos a tiempo, pero es que en otros lugares del mundo, cuando fueron a hacerlo, ya no había que hacer. El daño es irreversible. Miren, hay zonas de Europa, usted andar los Alpes suizos y franceses y uno se queda sin palabras. O sea, donde anteriormente hubo vegetación, ya lo único que hay es roca. Y se nota el calentamiento, o sea, se nota el aire es pesado, no hay oxígeno, la situación es lamentable. Aquí en Colombia, a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente en el año 83, imaginen, en el año 83, o sea que estamos hablando 83 al 2000, fueron 17, estamos hablando de que tiene menos de 40 años de creado nuestro Ministerio del Medio Ambiente. Y es más, desde el año 2008, 2006 se vino a hablar de la licencia ambiental. Fue donde empezamos a tomar medidas en relación a conservar nuestro medio ambiente. Pero dentro de la ecología humana, el hombre, todo lo que pasó en el medio ambiente, eso que va, el medio ambiente se recupera solo. Pero después se dieron cuenta que cuando, por ejemplo, la gente cogía esas llantas y las tiraba y las enterraba o las miraban al mar, estaban haciendo era un daño ambiental increíble. Se dieron cuenta, por ejemplo, el proceso de evolución tecnológico que tuvieron los computadores y los televisores. Anteriormente era una caja, que eso pesaba, yo recuerdo que en un coroteo usted echarse un televisor o comprar un televisor de más de 30 pulgadas, eso pesaba esta vida y la otra. Y cuando ya llegaron los televisores livianos, empezaron a deshacerse de eso, y eso fue un estorbo. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos con esos computadores, con las cajas de los computadores? Los enterraron bajo el mar, los hundieron, y que es que para crear bancos de donde vivieran los peces. Pero el daño que, miren, al que le va a tocar el tema de la isla de basura, nos va a contar, nos vamos a quedar todos prácticamente con la boca abierta, porque él nos va a contar qué hay. Anteriormente era una isla de basura, y es como el océano nos está enseñando a hacer cultura ambiental. Y era al frente de las costas de Honolulu y Hawái, en los Estados Unidos. Y hoy en el mundo hay 6 en este momento islas de basura en diferentes océanos, donde esos océanos recogen toda la descaradez y toda la forma de falta de educación del ser humano, todos los desperdicios que se tiran a través de las quebradas, y los océanos los recogen. Pero es increíble lo que llega, de todo. Yo ya los conté: muebles, sillas rotas, neveras, sofacamas, animales muertos del mar. Claro que si afectan esa cantidad de plástico que llega al mar, el plástico nos ha hecho, mejor dicho, la contaminación que ha hecho el plástico es una cosa loca. Entonces eso lo vamos a ver y lo van a determinar. Listo. Bueno, he escuchado a los jóvenes. Ahora, ¿quién me quiere hablar de las niñas? Karen Dayana, Lorena, Valentín, las escucho. ¿Cuál es su posición en relación al tema? Ustedes como damas. Por ejemplo, les quiero preguntar a Valentina. Bueno, Leison abrió el micrófono. Cuéntame, Leison. Profe, pues yo quería hacer como mi aporte sobre algo que también influye mucho acá para este lado de acá, que también nos afecta, la minería ilegal. Ah, sí, eso es. Que también hablas de la minería ilegal en Colombia, genera pues un gesto de preocupación en nosotros. Claro. Porque la minería ilegal es la peor amenaza que hay para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y la salud de nosotros y las personas que están, por ejemplo, asentadas a esos lados. Por ejemplo, allí para los lados del Chocó, que también se explota mucho la minería ilegal y todo lo que conlleva a eso. Pues que lo que hay detrás de eso, el narcotráfico y todo eso, pues que aparte que afecta todo un ecosistema y la biodiversidad, toda la parte social que también que va detrás de eso.
Sí, eso es verdad, Leison, lo que estás diciendo. O sea, detrás de la minería ilegal viene una cantidad de una problemática social increíble, las bandas criminales, las bandas del narcotráfico, el desplazamiento forzado que ha sido uno de los fenómenos más difíciles que ha vivido el país, porque muchas personas han tenido que desplazarse de sus terruños, porque llegan unos grupos de manera ilegal a apoderarse en el caso del oro, del platino y de otros elementos de la naturaleza, a como sea, a como sea, a como sea. Gracias, Leison, por ese aporte muy bueno. Bueno, y de las niñas, Loren, María Valentina, la otra Valentina, ¿qué posición, Karen Dayana, qué posición tienen ustedes en relación al medio ambiente? ¿Qué hacen ustedes cuatro por el medio ambiente? Les quiero preguntar. ¿Tienen ya comportamientos que vayan, clasifican las basuras? Por ejemplo, ¿qué hacen con el aceite cuando está en la casa? ¿Lo botan? ¿Cómo lo botan? ¿Qué hacen con él? ¿Quién me quiere contestar? ¿Karen o Lore? Profe, yo ahorro las hojas en la oficina. ¿Usted qué ahorra? Recicla las Reciclo. hojas. ¿Y qué hace con Sí, ellas? ¿Qué hace con ellas, María Valentina? pues cuando la impresión queda mal, es algo que no se necesita, simplemente vuelvo y las uso para otra cosa. Las Las reutiliza. guardo y voy, las guardo y voy acumulando Esa es para una luego poder manera. utilizar de nuevo. Bueno, ¿y qué otro hábito más tienes? ¿Qué haces con el aceite en tu casa, por ejemplo, cuando estás participando de hacer una comida o alguna cosa? ¿Qué haces con el aceite en la casa? El aceite que ya se La, quema y se utiliza. la verdad no tengo que ver nada con la cocina de la casa, profe. Bueno, pero en algún momento el fin de semana puedes ayudarle a la mamá o alguna cosa y ¿qué has visto que hace tu mamá con el aceite? ¿No has visto? Lo bota No, por el desagüe. ¿Tú qué crees? ¿Lo yo botará? No, creo que es no. lo más seguro que lo bota. ¿Será que lo bota? Me recomienda, profe. No, el daño que hace el aceite a las aguas hídricas es una cosa horrible, porque recuperar la contaminación de nuestras aguas se vuelve una cosa muy como viscosa que produce daños irreparables en los lechos de los ríos. Lore, ¿tú qué haces? Karen, Valentina, gracias María Valentina. Loren, cuéntame, Lorena. Por ejemplo, pues acá en mi casa sí el aceite lo envasamos en un frasquito y Sí, se bota aparte. eso se bota aparte. Y Eso pues no se acá puede. como vivimos en un conjunto, pues sí está seccionado por plástico, cartón, entonces pues sí tratamos de tirarlo todo Miren que como es. es la educación ambiental, nos han educado en una forma donde ya nos empezaron a enseñar que tenemos que conservar el medio ambiente, porque si no lo hacemos, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro hábitat? ¿Qué más haces, Lorena? No, pues sería además como eso, sí, la separación cuando vamos al chu a tirar todo. ¿Y ustedes compran bolsas de basura para las basuras o utilizan las mismas bolsas que les dan en el supermercado o no compran? Yo he La, visto, yo he visto gente que ya no compra bolsas en el supermercado, sencillamente mete el mercado en la cajuela del carro para no contaminar. sí, o si no las de tela. Ya, también las de tela. Ya muchos supermercados le están ofreciendo a uno. Es un poquito más costosa, pero entonces uno ya la puede llevar en el baúl del carro para volver y comprar. Exacto. Sí, crear ahí como una especie de compensación. Bueno, muy bien, Lore, gracias. Karen, eso, Yo María también hago, Valentina. Sí, no usamos las bolsas plásticas. qué bien. Tenemos las que se compran en el supermercado, ya tenemos varias, entonces siempre que vamos a ir a mercar llevamos esas. María Valentina, ¿y qué pasó con la bombillería de tu casa? ¿Ya pasaron de los bombillos pasados a comprar ahorradores, luces LED y todo esto? Sí, sí, Claro, esa es una hace forma mucho también, tiempo. esa es una forma también de ayudarle a uno, no solamente al bolsillo, porque baja mucho la cuenta de la luz, sino también de ayudarle al medio ambiente. Muy bien, Valentina. Ah, y también lo de desconectar lo que es Lo necesario, que eso no sí se se hace todos usa, los días, sí, excelente. lo que no se está usando en el momento se desconecta. Esos temas, todos esos temas que estamos hablando hoy, hacen parte de la ecología humana. Sencillamente son señales de que realmente tenemos que tener una educación, pues no profesional, pero sí al menos básica en manejo con el medio ambiente. Bueno, ¿quién más quiere participar? Entonces voy a continuar para que terminemos hoy el documento que tengo propuesto.
Ahí lo están viendo. Entonces, la ecología humana y sus características principales. La ecología humana, entonces, es un estudio interdisciplinario de la relación entre los humanos y su entorno natural, social y el ambiente construido. La filosofía y el estudio de la ecología humana tienen una historia difusa, con avances en la ecología, la geografía, la sociología, la psicología, la antropología, la zoología, la epidemiología. Estamos en una epidemia. Miren, estamos en una pandemia, no fuimos capaces, el hombre no fue capaz, no ha sido capaz. Están hablando de una cantidad de vacunas y en este momento no tenemos nada seguro. No hemos podido controlar el medio ambiente y ni el mundo, y menos una enfermedad como esta. Fue una epidemia. La salud pública, ¿cómo se ha afectado la salud pública con este COVID-19? Y la economía doméstica, entre otros. Es la quinta perspectiva relacionada con la sociología, además de la antropología cultural, la psicología social, la demografía y la geografía humana. Esa ecología se dedica al estudio de las conexiones de la población con los ecosistemas. Es en sí mismo como un método por el enfoque de la selección que hace de sus contenidos, como diadas o triadas, la población adaptada por la cultura y el espacio que se compone de organización social y tecnología a su medio ambiente para sobrevivir. ¿Quién es el que nos produce los alimentos? El medio ambiente. ¿A través de qué? De las tierras, a través de los productos que cultivamos. ¿Quién nos produce también el sobrevivir? El medio ambiente, las maderas para construir las casas. Aquí porque construimos muchas cosas en cemento, pero usted va a Norteamérica, los que ya han tenido la oportunidad de ir a Norteamérica, esas casas tan lujosas y todas son construidas en madera. ¿Para qué? Para poder sobrevivir cuando llega el tiempo del frío. El ecosistema formado por estas cuatro variables resulta inestable y en el límite de este proceso en conflicto está el planteamiento ecológico de adaptación, porque si la población se expande, el medio ambiente se deteriora, o sea, a medida que somos más seres humanos, más afectamos el medio ambiente. Por eso, en este momento, en muchas naciones del mundo hay un control a la sobrepoblación. Es más, en los mentideros dicen que esta pandemia es para controlar un poquito la sobrepoblación en la que ha andado el mundo. En este momento estamos alrededor de 7.380, 7.400 millones de habitantes en el mundo. Entonces yo digo, como dice la canción, ya no hay cama para tanta gente. Porque si la población se expande, el medio ambiente se deteriora o no responde a las nuevas necesidades. Por allá hubo un economista en la Edad Media, Roberto Malthus, que decía que teníamos que poner mucho cuidado, que mientras la población crecía prácticamente trigonómicamente, los productos agrícolas crecían aritméticamente de uno en uno. Y miren, hoy porque uno de los problemas más grandes, y eso lo veremos después en una materia que se llama Problemas del mundo contemporáneo y la sociedad actual, el problema más grande que tiene el mundo de hoy por hoy es el hambre, las hambrunas. Y no hablan de eso, los políticos no hablan de eso, los dirigentes no hablan de eso, pero en África casi diariamente mueren en promedio cerca de 2 millones de personas, sencillamente no tienen nada que comer. Entonces, entra un conflicto con el diseño que habíamos deseado para la comunidad humana. Un ejemplo es el estudio de los problemas del tráfico de las ciudades, ya hablamos de eso, y otro problema, pues entonces, es la falta de alimentos. El campo de la ecología humana reúne todo lo siguiente. Miren pues, ahí está una imagen muy bonita, donde hay una especie de fruto y al fondo está la ciudad. Múltiples disciplinas involucradas en el estudio de los individuos y grupos, por ejemplo, la biología, la nutrición, la psicología, la sociología, la epidemiología, la demografía. Segundo, esa ecología humana también reúne las múltiples disciplinas involucradas en el estudio de los ambientes como escenarios o contextos de la vida individual y grupal, y de los ambientes como fuentes de recursos esenciales, por ejemplo, las ciencias de la familia, el medio ambiente humano y diseño, la geografía, la antropología, las ciencias del medio ambiente, planificación urbana, las ciencias políticas y la salud ambiental. Miren lo que pasó desde hace 5 años. El Ministerio de Educación Nacional tomó la determinación obligatoria de que en todos los pensos académicos de colegios tiene que estar 1 hora semanal de medio ambiente, de ecología y medio ambiente. Sencillamente, ¿para qué? Para que los jóvenes desde su niñez tomen conciencia en relación de los recursos ambientales y de los recursos naturales. Por ejemplo, esta materia
la Remington en la renovación de módulos, en algunas carreras no aparecía y lo colocaron como materia fundamental dentro de todos los procesos. Ustedes, de pronto hay algunos que son contadores, otros van a estudiar administración, otros son logísticos. En algún momento de su carrera profesional van a tener que ver mucho con la parte ambiental. Es más, los que van a estudiar, los que están estudiando contaduría, van a ver por ahí un módulo que está en noveno semestre que se llama control en el medio ambiente, o sea, control en lo que es la parte de auditoría en el medio ambiente. Múltiples profesiones que tienen por objeto también mejorar la vida individual y familiar. Por ejemplo, la educación y social ambiental, terapia del matrimonio familiar, la psicología clínica y de consejería, el trabajo social, los estudios de políticas, del derecho, los sistemas alimenticios, la dietética, la salud pública, la medicina y otras profesiones de la salud. Hoy, por ejemplo, están muy relacionadas con el medio ambiente. Yo conozco, por ejemplo, en el caso de la salud, personas que les recomiendan, por ejemplo, irse a vivir a climas más cálidos porque se ven afectadas sus articulaciones o porque se ven afectados algunos signos vitales, a otras les recomiendan el clima frío, a otras, por ejemplo, les recomiendan dejar un poquito la contaminación de la ciudad. Hay personas, por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad tan contaminada y que ha elevado los niveles de dióxido de carbono a unos altos índices, a las personas les han dicho, es mejor que dejen de vivir en las ciudades. Y entonces ahora hay un fenómeno donde muchas personas están yendo a vivir al campo. Múltiples profesiones también relacionadas con la preservación, el diseño de la conservación y la gestión del medio ambiente natural y diseñado y de sus recursos, la planificación del uso de la tierra, la agricultura, la conservación del suelo, la calidad del agua, los sistemas agrícolas, la justicia ambiental, la vivienda, la arquitectura, la transferencia de tecnología. Aquí es donde entra lo que está haciendo el código de policía. Alguien ven botar una basura y ahí mismo le ponen una multa. La multa está como en 400 y pico mil de pesos. Y ya han visto que hay lugares de la ciudad donde dice no arroje basuras para que no se le haga un comparendo. Son comparendos ambientales. Por ejemplo, el problema, yo que trabajé con el Fondo de Vivienda, uno de los problemas que tenemos graves en la ciudad son que muchos venezolanos que llegaron en busca pues de una mejor vida, están siendo promovidos por otros colombianos para invadir terrenos y el problema es que está prohibido, la CARDER prohíbe que se construya a orilla de los ríos, pero la gente hace caso omiso de esto y entonces la gente va y construye al lado de los ríos y hay que guardar una distancia prudente de 15 metros y no se puede construir, pero hay personas que construyen sobre la ladera de los ríos y ya han visto ustedes lo que ocurre, lo que pasa cuando hay esos desastres ambientales, cuando hay esas avalanchas y se crecen esas quebradas o esos lechos de ríos de una manera impresionante. Y un quinto elemento que hace parte de la ecología son otras disciplinas y profesiones afines relacionadas con el desarrollo humano, los valores humanos, la sostenibilidad del medio ambiente y la interacción sostenible del ecosistema humano para las generaciones futuras. La filosofía, la religión, el arte, la literatura, los estudios de población. Miren que hasta en los libros bíblicos, ¿se acuerdan cuando las famosas, ¿cómo era que llamaba? Que está en el Antiguo Testamento, cuando manda las plagas de Egipto. O sea, es un fenómeno que siempre ha estado, de acuerdo a su relato, las plagas de Egipto fueron un fenómeno también de la naturaleza, que dice en el texto que fue enviado por Dios, pero se presentó entonces ese tipo de situación que afectó, pero de manera grande, lo que fue esa forma de vida en esos pueblos de la humanidad. Entonces, hoy por hoy, miren, la invitación es para que estemos muy, 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 muy conscientes de todo lo que hagamos en relación al medio ambiente, porque dentro de 8 días ya vamos a empezar a hablar más puntualmente de unos fenómenos, de cómo es el manejo que están haciendo las grandes potencias del mundo para apoderarse, entre comillas, de aquellos territorios que son ricos
en esas riquezas naturales y territorios que, por ejemplo, también brindan esa sostenibilidad que hablábamos ahora cuando leíamos el documento de ecología, de sostenibilidad donde hay una relación directa entre lo que el hombre hace y lo que el medio ambiente brinda. Pero muchas veces se llevan por delante, como está pasando ahora con los cultivos de droga, de cocaína, se llevan por delante al que se tengan que llevar, pero tienen que estar los cultivos. Y entonces cuando alguien protesta o alguien dice algo, sencillamente lo mandan matar. Entonces, ¿qué queda aquí? De que en los estados sencillamente coloquen políticas reales y políticas que lleguen a extremos donde protejamos el medio ambiente, donde hagamos una especie de equilibrio entre ese manejo que hace el hombre en relación a ese medio ambiente. Ya nos lo hablaba ahora Leison cuando decía la importancia de conservar y la importancia también de preservar y la importancia de que tenemos que, si se, aquí por ejemplo hace días se taló un árbol, la CARDER se le pidió permiso, pero la CARDER nos trajo 10 árboles más para que sembráramos, pero son árboles, no son eucalipto, ni no que son otro tipo de árboles. Por ejemplo, que yo recuerde, trajeron limones, trajeron árboles guayabos, trajeron otro tipo de árboles, porque hay que ayudarle a la naturaleza. La naturaleza es lo más hermoso que hay y el hombre, como decía ahí al final del documento, nosotros los seres vivos, todos los seres vivos, dependemos de la naturaleza, porque no solamente somos los hombres, también están los otros ecosistemas, las aves, toda la flora, toda la fauna. Todos, uno aquí en esta zona ve, por ejemplo, los monos aulladores, ve las lechuzas, ve una cantidad de aves y de mamíferos que vienen a la zona y tienen su propio ecosistema. Yo, por ejemplo, respeto mucho de eso. A mí me han dicho, vea, es que esos pájaros tan lindos que les llega a usted, ¿por qué no tiene unas jaulas? ¿Cómo voy a tener jaulas? Dios mío, ¿la cabeza de quién está eso? Yo sencillamente a veces riego sobre estas barandas alpiste y ríanse los animales tan hermosos que me llegan. A veces en los gallineros, por ejemplo, me ha pasado, pero esa es una ley natural, hace parte de ese circuito económico y ese circuito alimenticio que nos da los ecosistemas. Por ejemplo, a veces las gallinas tienen 10, 12 pollitos y no falta el águila que aparece, por aquí viene un halcón y un águila y se llevan los pollitos muy pequeñitos, se los llevo. Y a mí me dicen, no, qué viejo, ¿por qué no mató ese animal? No, hace parte de él, porque eso no es de todos los días, eso vienen de vez en cuando. Y así como se llevan las gallinas de mi gallinero, se llevan un sapo. He visto, en estos días vi un águila, llevaba entre sus garras una serpiente y bastante grande. Se me la llevó, me la sacó de acá. Entonces, miren, es que es muy lindo porque la parte ambiental yo digo que la naturaleza le da a uno muchas enseñanzas y entre esas grandes enseñanzas está de que ella también toma, si se puede decir así, elementos de la misma naturaleza para conservar. Y dice, bueno, ¿y usted que tiene uso de razón, usted que es un ser humano, por qué también no emprende acciones que vayan en conservación de la naturaleza? Entonces, no sé, ¿hay algún comentario a lo que más hemos visto? Ya van a ser las 8 de la noche, nos faltan 9 minutos para terminar nuestro encuentro tutorial de hoy. Bueno, les quiero contar ya que vinieron todos. Yo a través del WhatsApp, al, al WhatsApp del grupo, les envío unos temas. Independientemente de los temas que van a exponer, esos temas son para verlos para las próximas tutorías, donde me van a enviar una reflexión. Ahí les mandé lo lo del tsunami del Japón, que ya pues lo vieron, es un tema bastante interesante, lo que pasa, o sea, si se puede decir así, no solamente la indiferencia, sino la incapacidad que siente el ser humano al enfrentarse a un fenómeno como ese que es un terremoto. Ya lo vivimos aquí en la zona del eje cafetero cuando en el año 99 hubo un gran temblor y ya pues nos dimos cuenta que todo lo que pasó. Entonces, para la próxima semana, les pido el favor, van a trabajar, ahí se los mandé el 25 de agosto,
un mundo frágil, lo van a ver. Este video es como de 45 minutos. Cada semana ese va a ser el trabajo, reflexión, porque tenemos que tomar conciencia en relación al medio ambiente. A mí, qué tarea, que investigue, no, vamos a hacerlo, juicioso, a leerlo, porque estos son documentales que han sido construidos por las grandes multinacionales. Les voy a enviar Home para que vean lo que hicieron las grandes multinacionales del mundo. Construir un documento para que la gente tome conciencia de dónde vivimos y por qué tenemos que conservarlo. Ese es para la próxima semana, no se los he grabado ahí, voy a grabárselos. El de esta semana es un mundo frágil. Oiga el tema, solamente el mero tema nos invita. Estamos ante un mundo frágil. Y ese mundo frágil, ¿quién lo hace frágil? ¿El hombre o lo hace frágil la misma naturaleza? Entonces lo van a ver y me van a enviar la reflexión así como esta semana. ¿Quiénes están pendientes de enviarme reflexión del tsunami del Japón? Ya les voy a decir. Ya me faltan Francisco Javier, ya hablé con él. Me falta Leison. Leison no me lo ha enviado, el del tsunami, la reflexión, me lo manda a Carlos @Funé y Jorge Andrés Agudelo. Ustedes tres me faltan, no más. Me lo envían, yo sé que todos han sido muy juiciosos, de pronto por falta de tiempo. Leison me decía que ya lo había hecho, pero que no sabía qué correo había que enviarlo. Me lo deben de mandar a carlos@funé.org. Listo, Andrés, cuéntame, Andrés, ¿qué vas a Listo, decir? sí, porfa, para que me regales porfa el correo, pero por el WhatsApp, por el grupo, Por el para grupo, yo, ahora se lo sí, envío, listo. Leison, ¿qué me ibas a listo. contar? Ah, no, sí, profe, sino que todos los videos yo me lo he visto, pero le preguntaba era a qué correo o si era contestarle en el WhatsApp mismo al personal No, suyo. a mi correo, porque yo tengo que guardar la evidencia porque la universidad las pide. Pide, hay unos que han hecho muy bonito, por ahí vi una de las niñas, no sé si fue Valentina Gudelo o Karen, que lo hicieron a mano, le tomaron una foto y me mandaron la foto al correo. Espectacular, porque es una reflexión en relación a esos documentales. ¿A qué nos invita ese documental? Este del mundo frágil es... Nason, ya ha visto varios, ¿cómo le han parecido? Excelente. Cada uno le invita a una reflexión especial. Cada uno To- lo lleva a Totalmente uno diferente. a analizar un punto diferente de vista. Miren, por ejemplo, ahora van a ver en el mundo frágil, están desapareciendo los elefantes, ya desapareció el rinoceronte blanco, ya estamos a punto de que puede desaparecer el oso polar, el problema que está pasando con los pingüinos emperadores, o sea, ¿y qué estamos haciendo? Entonces nos tienen que decir, se desaparecieron ya para nosotros tomar acciones. Dios mío, ¿en dónde estamos nosotros ubicados? Entonces, solamente es eso. Los invito semanalmente a que tenemos que hacer esa reflexión. Y es una reflexión sencilla, es una reflexión de vida, es una reflexión que nos invita a que tenemos que tomar conciencia en relación al manejo de ese medio ambiente. Mire, los módulos todos traen reflexiones y son reflexiones personales donde les preguntan. ¿Y qué preguntas les hacen en relación a esos documentales que estamos haciendo? Entonces yo prefiero que los vean, y sencillamente sobre eso me manden una reflexión semana por semana. Son cerca de 6 7 y es más, las preguntas cuando estemos en los exámenes va a ser de estos documentos. Ahí ya vieron el documento de ecología humana, ya está subido a la plataforma y dentro de 8 días vamos a ver entonces la relación de geoeconomía y geopolítica en relación a los recursos naturales. Entonces es muy sencillo, ahí pues yo no creo que va a haber pierde. Decirles nuevamente que me alegra mucho estar aquí con ustedes, el haber compartido, que un grupo maravilloso porque veo que todos han puesto su punto de vista en relación a eso y vuelvo y les digo, enamórense de su hábitat, enamórense en donde vivimos, enamorémonos de lo que Dios nos dio para que nosotros viviéramos y estuviésemos felices. No lo echemos a un lado, no lo destruyamos, no acabemos con él, sabiendo que podemos aportar nuestro granito de arena. A mí me decían en estos días, venga Carlos, ¿y por qué no le colocó tubos y todo eso a esa terraza donde está? Le coloqué madera, madera traída que es que la cortaron por ahí en el Golfo de Urabá, pero me parece espectacular porque la misma naturaleza embellece nuestro hábitat. Entonces es lo que no debemos dejar perder, que
embellezcamos nuestro entorno, pero que lo hagamos de una manera prudente, no llenando ni contaminando, porque es que cada vez vemos que el mundo se contamina más. ¿Alguno finalmente quiere hacer algún aporte, quiere decir algo para concluir? ¿Quieren hacer algún comentario, queja, alguna recomendación en torno al manejo que le estoy dando a la tutoría? ¿Vamos bien? ¿Hoy hubo algún problema? María Valentina, cuéntame. No, profe, le iba a consultar sobre las exposiciones que dijo que eran para la próxima semana. No, no son para la próxima semana, son para la ¿No? sexta semana, son para la sexta semana. Ah, ok. Son para la sexta semana. Yo ahora les voy a mandar los temas, se los voy a escribir en el grupo de WhatsApp y cada uno va a exponer con diapositivas. Tiene que hacer unas diapositivas, no solamente mandármelas al correo, sino exponerlas por acá. Yo le doy paso y usted las proyecta y las exponen. Tranquila que no va a haber ningún problema. Yo ahora les mando los temas y cada uno escoge. Andrés, cuéntame. Pregunta, ¿las exposiciones, los temas, usted lo asigna o nosotros es No, libre escoger? Yo ahora mando los temas y usted dice, Carlos, yo voy a trabajar y como todo el mundo está viendo, entonces todo el mundo va escogiendo. Yo voy a mandar, en este momento somos 9, 2, 4, 6, 8, creo que somos 9, sí. Entonces yo ahora les mando los temas y, cada uno escoge su tema que va a exponer. Y son temas muy puntuales, el de la capa de ozono, espectacular, que es el manejo de los aerosoles, el calentamiento global, vamos a hablar de la contaminación ambiental, vamos a hablar de todos los temas, pero todos son temas que van relacionados a la problemática que está afectando en este momento esa ecología humana y el medio ambiente. Entonces, yo sé que nos la vamos a disfrutar mucho y vamos a hacer unas clases muy amenas. Para comentarios para hoy, ¿alguno quiere agregar algo? Decir, vea Carlos, yo quiero que mejoremos en esto, quiero que hagamos esto, lo otro. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? ¿Todo estuvo bien? ¿Hay algún problema? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Veo que he revisado mucho las preguntas de foro abiertas, veo que todo ha quedado muy claro, eso es muy chévere cuando el grupo camina con el tutor y vamos, como dice, vamos muy bien, porque yo creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿o no? ¿Cierto? En términos generales vamos muy bien. Bueno, yo me imagino que sí. Igual de todas maneras, todo lo que, más que yo creo que sentarnos y digámoslo así, estar escribiendo o estar, digámoslo así, recibiendo una clase tan metódica, lo que más nos importa es que lo que se está dictando o lo que nos están explicando nos toque, nos llegue y nos mueva esa vibra, ¿sí? Para tomar acciones. Para hasta el momento, profe, creo que la clase nos ha hecho sentir muchas problemáticas, mucha sensibilización. Bueno, inclusive todo eso, sí. ahorita con este proceso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19, pues de alguna manera se ha beneficiado parte de la naturaleza porque, digámoslo así, hemos estado encerrados y pues la contaminación hacia los mares ha reducido un poco, no es mucho, pero sí ha sido. Entonces, creo que cualquier cosa, digamos, cambios, genera un positivismo y entre eso estamos recibiendo algo que nos va a generar eso, un positivismo para eso. Excelente, Andrés, muy bien. Bueno, muchachos, ¿quién más quiere participar antes de cerrar? Entonces, en un contado momento les mandaré todos los temas, me van contestando cuál quieren trabajar. Les deseo una feliz noche y por favor quédense en casa, cuídense. Claro, a partir de la otra semana, que es que viene la época de defiéndase como pueda, entonces a seguir los temas de bioseguridad, lavarnos las manos, guardar el distanciamiento. Yo ya me compré, por ahí tengo una botellita de alcohol y donde voy me monto al servicio público, a veces voy en el carro a alguna cosa, me echo alcohol y estoy tranquilo y el uso del tapabocas, que eso no nos puede faltar. Desearles pero una feliz noche, que Dios los bendiga. Espero vernos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal y a trabajar bien juiciosos los temas de reflexión que están en los documentales. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, Valentina, Gracias. chao. Chao, Lore. Chao. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Francisco, Leison, chao.
Que esté muy Profe, bien. gracias. Bueno, feliz noche.